Estamos en el segundo domingo de la serie Una salvación tan grande. El propósito de esta serie es exaltar la gloria de Dios por los acontecimientos centrales de la cruz y lo que el Señor logró por medio de ella. ¿Para qué ocupó nuestro lugar y llevó sobre sí nuestro pecado? ¿Qué fue lo que obtuvo mediante este sacrificio de sí mismo en esta situación? El Nuevo Testamento ofrece 3 respuestas principales sintetizadas en las palabras: salvación, revelación y conquista. Hoy domingo 19 de abril del año 2020, adoramos a nuestro Señor Jesucristo por su extraordinaria revelación por medio de su sacrificio en la cruz. Entremos en su presencia en la manera en que Él nos lo ha revelado por medio de las Sagradas Escrituras. Glorifiquemos a nuestro Dios. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia das. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. El Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza.
Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Conforme a tu gran amor e inmensa bondad, no hay nombre fuera de ti en que podamos hallar compasión. Para gloria de tu nombre, por tu impecable justicia, por tu amor y por ofrecernos tu eterno perdón, danos sabiduría y poder, Señor, para resistir al pecado. Confesamos que somos un pueblo pecador. Confesamos que no hemos estimado tu revelación para andar fielmente en tus caminos. Nos arrepentimos y nos volvemos a ti, rogando que vengan tiempos de descanso espiritual para nuestras vidas y para todo el planeta. Perdónanos, Señor. Venimos ante el trono celestial, suplicando tu gracia. Señor Jesucristo, sé nuestro sacerdote e intermediador. El trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Su sacrificio hecho por mí. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida es vida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi el trono celestial, Él intercede
hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Él mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridos ustedes han sido sanados. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación. Sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta
Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante al Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo en el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Dios también dijo: yo seré su Padre y él será mi Hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que la adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice: Él envía a sus ángeles como los vientos y sus sirvientes como llamas de fuego. Pero el Hijo le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un centro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otro. Espíritu Santo, abre nuestros oídos espirituales, pule nuestra capacidad de escucharte hablar en tu santa palabra. Usa los labios de tu siervo mensajero. Háblanos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Muy buenos días. La cruz de Cristo es el símbolo portentoso y más contundente que nos vuelve a recordar que la sustitución que Cristo Jesús hizo ocupando nuestro lugar como pecadores que merecíamos morir en lugar de Él, como el acontecimiento más importante de toda la historia del Evangelio. Es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento como el elemento fundamental para la salvación del pueblo del pacto de Dios. Pero la cruz del Calvario no solamente es un acontecimiento allá histórico, sino que también trae sus consecuencias. Hay una buena pregunta para plantear el tema de las consecuencias de la cruz de Cristo en el madero. ¿Para qué ocupó Cristo nuestro lugar en la cruz? ¿Para qué lo hizo? En el pensamiento del teólogo John Stott, hay tres respuestas fundamentales sintetizadas en tres palabras magníficamente bien escogidas. Él dice que para Cristo ocupó en nuestro lugar en la cruz del Calvario para nuestra salvación, para la revelación de su persona y su carácter y para contundentemente quedar firme su conquista. Hablamos de la salvación el domingo pasado, hablaremos el próximo domingo sobre el impacto de la conquista como esto que Dios quiere mostrar en la obra del Calvario, y dejamos para el día de ahora y nos dejaremos guiar por la palabra de Dios para que ella nos muestre cómo es que el propósito de ir Cristo a la cruz del Calvario es para revelar el carácter mismo de la gloria de la persona del Señor Jesucristo. La crucifixión es un acontecimiento revelador, claro, a la vez que es un acontecimiento salvífico. Y por medio de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario para el mundo, también le habló y le sigue hablando al mundo. Y en los próximos minutos la palabra entonces nos ha de mostrar de qué manera la cruz de Cristo es a la vez palabra y obra, y la importancia y urgencia, por tanto, de poder escuchar el mensaje de la cruz para nosotros comunicado de manera fiel a través de las Escrituras, que son la palabra
la palabra de Dios. Hay 4 verdades que se revelan en la cruz de Cristo para que todo el mundo lo sepa y para especialmente el pueblo, especialmente para que el pueblo redimido pueda escuchar y recibir el mensaje con gozo. Y la primera verdad revelada tiene que ver con la gloria de Dios. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando se menciona la gloria de Dios, se refiere al esplendor de Dios. Gloria, esplendor es lo mismo. Tiene que ver con la brillantez de Dios, con la majestuosidad de Dios. Y el poder y la majestuosidad, el esplendor de Dios, en el Antiguo Testamento se mostró de 2 maneras particulares. A través de la naturaleza, pero también a través de la historia de una nación redimida. Por ejemplo, el Salmo 19, versículo 1, cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento la obra de sus manos. Un día emite a otro día sabiduría, y una noche a la otra entendimiento. El Dios está diciendo que su gloria se manifiesta en el Antiguo Testamento, por medio de su naturaleza, de la creación. Pero he dicho que también en el Antiguo Testamento la gloria de Dios se da a conocer y se revela por la historia de la nación redimida. Es decir, cuando trae liberación al pueblo suyo de la esclavitud, especialmente de los 2 eventos más terribles en la historia del Antiguo Testamento, que fue el cautiverio en Egipto y posteriormente su cautiverio en Babilonia. Hay un pasaje allá en Números, capítulo 14, versículo 22, que dice: todos vieron mi gloriosa presencia y las señales que realicé tanto en Egipto como en el desierto, y continúa el relato. Pero cuando llegamos a la era del Nuevo Testamento, hay un giro, y la gloria de Dios ahora deja de mostrarse tanto en la naturaleza como en los actos portentosos de el ver al pueblo siendo redimido, al pueblo escogido de Dios. Sino que ahora la gloria de Dios se asocia directamente con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo, en el capítulo 2 de su epístola a los Filipenses, cuando habla de que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, etcétera, etcétera. En este canto, porque parece ser que es un himno muy primitivo de la iglesia, de los apóstoles del primer siglo, allá en ese acto culminante de la humillación de Cristo al ir a la cruz, paradójicamente, también en esa humillación vemos a Cristo siendo exaltado, siendo glorificado, siendo levantado, para que sea visto por todos los hombres y de manera particular por aquellos que, poniendo su fe en el Cristo crucificado, alcancen salvación para sus propias vidas. Como dice el centro del Evangelio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y en ese ver a Cristo glorificado en la cruz, tenemos necesariamente que hacer esa asociación con el evento de aquel tipo de Cristo en el desierto, en tiempo de Moisés, cuando les ha liberado de Egipto y les está llevando a la tierra prometida. ¿Recuerdan esa escena en la que las serpientes en el desierto empiezan a morder a los judíos? Y Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, levanta, pon por allá un mástil, levanta allá un palo alto y coloca en una parte alta de este palo, de este mástil, una serpiente de bronce. Entonces, cuando la persona que haya sido mordida por la serpiente levante sus ojos y mire al que está levantado, al que está en lo alto, al que está exaltado, al que está glorificado, entonces habrá de recibir salvación y sanidad, y la muerte de la serpiente no le hará daño. Qué interesante manera de ver a Cristo en el madero en el Antiguo Testamento. Allá otra vez el Evangelio siendo anunciado miles de años, 1400 años aproximadamente
antes de que Cristo viniera al mundo. Ahora, en el Evangelio según San Juan, vemos la cruz, o vemos a la cruz como el escenario en el que se lleva a cabo la glorificación de Cristo Jesús. San Juan hace referencia en su Evangelio cuando menos 3 veces, en 3 eventos distintos, al momento en el que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Y en los 3 eventos, en las 3 narraciones, en las 3 referencias, se relaciona la gloria de Dios, la glorificación del Hijo del Hombre, con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. En la primera de esas referencias, es cuando unos griegos pidieron conocer a Jesús. Y son traídos a Jesús, y cuando son traídos a Jesús, el Señor mismo dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Inmediatamente después utiliza la figura de un grano de trigo que para que pueda germinar, para que pueda dar fruto, tiene que morir. Y efectivamente el grano tiene que partirse, echar su raíz, ver salir el tallo y que dé la espiga, etcétera, etcétera. Tiene que morir el Hijo del Hombre para ser glorificado. Y la frase que dice es: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La segunda referencia que hace San Juan en este tema es cuando precisamente tan pronto cuando Judas abandona el aposento alto, en aquella última noche, la última cena que estuvieron juntos, la noche de comunión, del jueves de comunión, se levanta entonces Judas, abandona el aposento alto para ir a traicionar a Jesús, y Jesús dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Una vez más hay una asociación entre la glorificación, la gloria del Padre, la gloria del Hijo, con la muerte de Jesús, en este caso la entrega traicionera para ser Jesús llevado al otro día a la cruz del Calvario, después de ese cruento juicio por los líderes religiosos y luego por los líderes civiles. La tercera y última referencia que hace San Juan en su Evangelio a la gloria de Cristo es cuando en el capítulo 17, al orar esa famosa oración ecuménica, él comienza su oración, el Señor Jesucristo, diciendo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. 3 referencias en el Evangelio según San Juan en el que vemos la glorificación, la gloria, la exaltación de Cristo Jesús, relacionándola con su muerte en la cruz. ¿De qué manera la cruz de Cristo revela la gloria del Hijo y la gloria del Padre? Déjenme decirles cómo Juan Calvino describe la escena como el teatro de la cruz. Calvino, en su comentario al Evangelio según San Juan, escribe lo siguiente: porque en la cruz de Cristo, como en un espléndido teatro, la incomparable bondad de Dios se presenta ante todo el mundo. La gloria de Dios brilla, por cierto, en todas las criaturas, en lo alto y bajo, pero nunca en forma más brillante que en la cruz. Si alguien objetara que nadie podría ser menos glorioso que la muerte de Cristo, yo contesto que en esa muerte vemos una ilimitada gloria que está oculta al impío. Palabras de Juan Calvino hablando sobre la revelación de la gloria de Dios en la cruz del Calvario. Una segunda verdad revelada en la cruz del Calvario sobre Dios mismo, una revelación, una manifestación, un descubrir a Dios, tiene que ver con encontrar la justicia de Dios revelada
en la cruz. Permíteme leerte en la epístola del apóstol San Pablo, en el capítulo 3, los versículos 21 al 26, en la versión Reina Valera 60, que en las palabras de Charles Canfield se trata del centro y el corazón de la epístola de Pablo a los romanos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dije Romanos capítulo 3, versículos 21 en adelante. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, que viene otra vez, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Creo que vale la pena aquí hacer un alto para responder a la pregunta, ¿qué es la justicia de Dios? Hay un debate interminable de tiempos antiguos hasta la fecha tratando de resolver esta pregunta. Hay por lo menos 3 puntos de vista que vale la pena recuperar para poder dar una respuesta correcta, lo más cercana a qué es la justicia de Dios. En la Edad Media se creía que el atributo de Dios de que la justicia de Dios es el atributo de Dios por medio del cual Él dictamina un juicio. Y como el alma que pecare, esa morirá, porque la paga del pecado es muerte, entonces el juicio de Dios tiene que ver generalmente con la condena del ser humano a la perdición, a lo que le llamamos el infierno, el lago de fuego, la ausencia de Dios por la eternidad. Y bueno, esto no se oye mucho digamos así como evangelio. Pero justamente los reformadores intentaron responder a la pregunta ¿qué es la justicia de Dios? Con nuevos elementos. Y ellos dijeron que la justicia de Dios es la justicia que proviene de Él, y que quienes creen en Jesús, quienes creen en su persona y en su obra, son justificados. Ahora, para los que les gusta un poco el griego, este asunto es es un genitivo. Y la justicia de Dios no solamente es originaria de Dios, viene de Dios, procede de aquí el término genitivo en el griego, sino que le pertenece a Dios. Es un atributo de Dios por medio del cual, decían los reformadores, quienes creen en Jesús, su persona y su obra, son justificados. Y eso tiene un poco que ver con lo que teólogos más contemporáneos, en una tercera opinión, han dicho que con base fundamentalmente en el libro de los Salmos y en el del profeta Isaías, se puede decir que la justicia de Dios no es otra cosa sino su salvación. Son sinónimos. Ahora, yo no quisiera entrar en la controversia de cuál de estas 3 respuestas es la correcta, sino que a mí me llama mucho la atención una frase sintética de esos tres planteamientos, que parece un trabalenguas, pero a la pregunta ¿qué es la justicia de Dios? Esta es una buena respuesta, escúchala. La justicia de Dios es el modo justo de hacer justos a los injustos. Lo voy a repetir. La justicia de Dios es el modo justo de hacer justos a los injustos. Así que la razón por la que Cristo sacrifica su vida en la cruz del Calvario es para ponerse a sí mismo como propiciación, como sacrificio expiatorio para descubrir, para mostrar, para revelar, para manifestar su justicia. Una tercera verdad
que tiene que ver con una tercera verdad revelada que tiene que ver con la cruz del Calvario, es el amor de Dios. No solamente se descubre, se revela la gloria de Dios, no solamente la justicia de Dios, sino también el amor de Dios. Que suele ser tan cuestionado como la justicia de Dios. Miren, en este tiempo de pandemia por el COVID-19 en todo el globo terráqueo, ha habido un despertar de la gente buscando respuestas espirituales y hay muchas personas sensibles a escuchar el Evangelio. Nos gozamos por esta gran realidad. Pero estoy esperando el momento. No dudo cuando vamos a empezar también a oír tremendos cuestionamientos de personas que niegan, que se oponen al Evangelio, ateos de corazón que estarán diciendo, si Dios existiera, ¿por qué es que permite que una pandemia haga daño a tantas personas? Y mira qué Dios de qué carácter tan maloso y maligno que toca la vida de los ancianitos, la gente de la tercera edad que es tan vulnerable, que se ponga con uno que sea fuerte como él, que se pone con los ancianitos. ¿Qué Dios es este? ¿Qué tipo de amor puede haber en un Dios? ¿Y qué tipo de justicia puede haber en un Dios como este? Ya estoy esperando el momento cuando volverán a oírse y a plantearse estas interrogantes con respecto al carácter amoroso y justo de Dios. El cristianismo no ofrece respuestas fáciles para esos angustiosos cuestionamientos. Sin embargo, quiero compartir 3 versículos bíblicos que ponen de manifiesto que la cruz de Cristo revela el amor de Dios. Recurro ahora a la primera epístola de San Juan. En primera de Juan capítulo 3 versículo 16 leemos, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. En primera de Juan 4 versículo 10, siempre en primera de Juan, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Un tercer versículo. Recurro ahora a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos 5:8, un pasaje también muy conocido por muchos, hasta repetido de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lograste verlo? Hay una relación tremenda entre el amor de Dios y su sacrificio en la cruz. Finalmente, y para terminar, una cuarta verdad que queda revelada por medio de la cruz de Cristo tiene que ver con su sabiduría y con su poder. La sabiduría y el poder de Dios. Para esto entonces sí quiero leer y también del apóstol San Pablo lo que escribe en su primera epístola a los Corintios en el capítulo 1 a partir del versículo 30 y continúo hasta los primeros versículos del capítulo 2 hasta el 8 del capítulo 2. Dice así la palabra de Dios en primera de Corintios 1:30 en adelante. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. De tal manera, mis amados hermanos, que la cruz de Cristo revela la gloria de Dios, revela la justicia de Dios, revela el amor de Dios, revela su poder y su sabiduría. Bendita sea la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque más podemos conocer al Dios que adoramos. En la cruz de Cristo, Él revela todas estas verdades para ti y para mí. Generoso Dios, que te revelas en las Escrituras mediante el acto y consecuencias de la cruz. Nos asombramos y te adoramos con acciones de gracias. Alabado seas por la obra del Calvario. Hoy y siempre te alabamos, Señor. Amén. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Oh sí, Señor. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario, por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en esos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas,
por medio de quien hizo también el universo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje de la cruz. Gracias por revelarte al pueblo de tu pacto. Y por tu palabra de esperanza, consuelo y descanso. Gracias, Señor. Gracias porque al venir sedientos de ti, anhelándote cual tierra seca al agua, con todo nuestro ser, extenuados y sedientos, nos has alimentado generosamente, trayendo fortaleza a nuestra alma. Te hemos cantado nueva canción, como nos instruyes en tu palabra bendita, porque has hecho obras maravillosas. Nos has librado del alcance devastador de la pandemia mundial. Tu mano derecha está obteniendo una poderosa victoria. Tu santo brazo ha mostrado tu poder salvador. Gracias por darnos tu protección, especialmente a nuestros amados hermanos de la tercera edad, a los diabéticos, a los hipertensos, a los obesos y a todos los débiles, inmunes. Tú, Señor, tú anunciaste tu victoria y revelaste tu justicia a toda nación. Has recordado tu promesa de amar y de ser fiel al pueblo del pacto. Los extremos de la tierra han visto la fuerza de tu poder y tu glorioso poderío. Que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor de la creación. Te clamamos, oh Señor, los habitantes de toda la tierra prorrumpan en alabanza eterna y canten de alegría por siempre. Que el mar y todo lo que contiene te exclamen alabanzas. Que se le unan la tierra y todas sus criaturas vivientes. Que los ríos aplaudan con júbilo. Que las colinas entonen sus cánticos de alegría delante de ti. Oh Dios, porque para gloria de tu nombre vienes a juzgar la tierra. Juzgarás al mundo con justicia y a las naciones con imparcialidad. Recibamos la bendición de nuestro Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones tu salvación. Amén. Vamos a terminar declarando lo que Él es Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó,
confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.